Bueno, buenas tardes. En los distintos lugares tenemos amigos, amigas desde Uruguay, desde Chile, desde Perú, desde Colombia, desde España. Este día es básicamente sobre el rugby masculino. Mañana seguimos con todo el rugby femenino, según pueden estar viendo en nuestras redes sociales. Ahora, luego de las dos charlas previas, vamos con la tercera, un poco a contrarreloj, presentando al licenciado en Actividades Físicas y Deportivas en la Universidad de El Salvador, un amigo, gran persona, Alejandro Pastor, quien va a hablar sobre el entrenamiento de la velocidad en el rugby. Alejandro tiene muchísima experiencia como preparador físico en distintos lugares, como La Plata Rugby, como la Unión Argentina de Rugby, incluso en el seleccionado de Tonga, en la pasada Copa del Mundo. Así que le damos la bienvenida, no le vamos a sacar tiempo. Ale, calcula que son 22, 23 minutos, luego tenemos unas preguntas y luego dejaremos unas preguntas abiertas para que todos los que están, ya casi 100 personas por cada una de las presentaciones, podamos hacer preguntas sobre las tres charlas, ¿sí? Adelante, Ale. Buenas noches, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, buenas noches para todos. Ahí veo un montón de gente conocida y nada, un abrazo desde acá, desde la República de Citibel. Gracias, Juan, por la invitación, gracias, Darío. Creo que también Facundo está con el tema organizativo. Un placer compartir este espacio nuevamente con toda esta barra. Voy a pasarlo a Nafta porque vi que quieren tirarlo, como te dice, en la tele, así que arrancó. La convocatoria de hoy es tratar de tocar un tema que, a mi humilde entender, es algo que a veces hablamos mucho y hacemos poco. Como diría Miguel García Lombardi, res non verba, hechos no palabras. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de la velocidad, y realmente son pocos los espacios en los cuales durante la semana y durante la formación deportiva del jugador le hacemos un espacio real. Entonces, usando un poco esta imagen de una publicidad en Europa, la velocidad mata. La velocidad mata en el sentido que el que no tiene se mata por la velocidad, y el que tiene velocidad realmente te mata porque hace una gran diferencia, y más si entiende el juego. Piensen cada uno de ustedes, los jugadores que tienen en su club, en su unión, en su federación o en donde sea, aquellos individuos o aquellas jugadoras también que realmente tienen una cualidad física preponderante, en este caso la velocidad, y encima que entienden el juego y encima que tienen cierto tipo de destrezas que marcan diferencia. Entonces, la velocidad te mata. De donde la quieras ver, te mata. O te mata porque no la tenés, o porque la tenés, lo usás bien, te mata. De ahí voy a oír a un flashback mientras vamos charlando de muchos que son gente con mucha experiencia, de más de 40 y pico, se va a acordar del muchacho Christian Kallen. Fíjense dónde arrancó. No es el único try que hace esta característica. Búsquenlo después cuando mucho en YouTube. Christian Kallen tries, y van a ver la cantidad de tries que ha hecho de la misma manera, arrancando desde prácticamente sin gol. Un sprint con cambio de dirección, con aceleraciones, desde las 5. Después tómense el trabajo de googlearlo y verlo, y fíjense cuánto tarda en hacer eso, porque ahora vamos a meternos en lo que es la parte más rígida de velocidad. La fórmula de velocidad es espacio sobre tiempo. Entonces, si arrancó en las 5, llega hasta el Lingol, son 95 metros, tardó X tiempo, ahí me va a dar el pico de velocidad, o en realidad, hablando con propiedad, la velocidad promedio que tiene este jugador en este momento. Bien. ¿Qué es, para dónde vamos, las demandas del deporte? Básicamente tenemos dos grandes nichos, lo metabólico y lo mecánico. En lo metabólico tenemos cuánto dura el partido, todo lo que es referido a la duración, la distancia, cuánto un jugador se mueve, cuánto está en alta intensidad, en baja intensidad, cuánto camina, todos los estudios ya desde Deutsch y en adelante de la década del 90, a qué intensidad, ya después con algunos tipos de dispositivos y con el TMO, perdón, con el Time Motion Analysis, TMA, y también lo que es cierto tipo de herramientas, puedes empezar a ver cuánto estuvo en cada banda de intensidad, y por último, cuál fue su velocidad máxima en competencia, y a partir de ahí trazar zonas de intensidades reales, individuales por jugador, que hoy por hoy ya se puede hacer eso. Y en lo mecánico, empezar a ver lo que es la parte de aceleraciones, cambio de dirección, saltos, impactos,
Y todo esto vinculado con lo que es el juego, y darle un valor real, cuánto puedo llegar a tener de todo esto, desde lo cuantitativo frío a lo cualitativo que veo en el video. Todo esto todo el tiempo va y viene, porque no es que hay una cosa que hace solo en el partido, sino que va y viene constantemente, y hoy nos vamos a basar en lo que es el concepto de lo metabólico, el apartado velocidad. Para resumir, ¿y por qué charlamos, por qué charlamos de esto específicamente? Primero, porque pasa en todos los partidos. No hay un partido que yo no desarrolle velocidad, en realidad que el jugador no desarrolle velocidad. Segundo, son movimientos altamente demandantes y hay que entrenarlos. Tercero, son azarosos. Pues no hay un patrón que vos digas, bueno, en el minuto 5 voy a picar, o en el minuto 78. Sí hay un estudio bastante reciente de la Liga Española de Fútbol, no de rugby, que hay una gran tendencia a que la mayor cantidad de sprints son en los primeros 15 minutos y los últimos 15 minutos. Lo que estaría bueno es empezar a ver si esto también sucede en el rugby, y ojalá se puedan sacar datos del rugby autóctono. Y por último, hoy por hoy está totalmente consensuado, tanto en el ámbito médico como en la preparación física, que la velocidad es un factor que disminuye el índice lesivo. Aquellos equipos en los cuales tienen hábito de trabajar la velocidad tienen una disminución del riesgo lesivo, siempre y cuando siguen trabajando el resto de las cualidades y no hay un desbalance de una por sobre la otra. ¿Estamos bien hasta ahí o voy muy rápido, Juan? Está perfecto, Ale. Te escuchamos muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos la velocidad desde la teoría? Como definición, y por ahí la más clásica, es una habilidad o una cualidad física que posee el individuo que trata de hacer que podamos vivenciar qué tan rápido se está moviendo él mismo o una parte de su cuerpo. Y desde lo que es una ciencia más dura, por ahí de la biomecánica, podemos entender que es la relación de la distancia sobre el tiempo. Eso vamos a tener como velocidad. Y normalmente la vamos a hallar para lo que es la bibliografía más del lado europeo sajona en metros por segundo, y más del lado australiana, neozelandesa o por ahí española, más expresada en kilómetros por hora. O sea que cuando vean que está en metros por segundo o en kilómetros por hora, no se preocupen, cuanto mucho si lo tienen en metros por segundo, lo multiplican por 3.6 y te da kilómetros por hora. Si lo tenés en kilómetros por hora, lo dividís por 3.6 y te da metros por segundo. Simple. Y a partir de esto, lo que tratamos de ver desde la preparación física, desde el ámbito por ahí práctico, para bajarlo rápido a algo que sea útil y se pueda usar el próximo lunes, es, ok, este evento pasa en todas las poblaciones, pasa en todos los partidos y pasa en todos los niveles. Perfecto, o sea que la velocidad es necesaria identificar. Segundo, ¿cuánto tengo de esto yo en los partidos? ¿Hay una diferencia entre lo que hace un forward que lo que hace un back? ¿Cómo tengo las intensidades de la velocidad a lo largo de este partido? En partido, ¿realmente llega el pico de velocidad que yo evalúo en forma analítica? ¿Cuál es la tasa de esfuerzos de velocidad que yo tengo en los partidos? ¿Es siempre lo mismo? ¿Puedo vincular esta tasa de esfuerzos para que sea en entrenamientos con tasas de esfuerzos positivas, o sea que sean mayor a lo que pasa en el partido, o negativas, mucho menor a lo que pasa en el partido, o busco algo neutro? Trato de evaluar siempre lo que pasa en el partido y cierto tipo de entrenamientos de la semana. ¿Por qué es importante? Para ir resumiendo este primer bloque. Primero, porque está presente en todos los partidos. Segundo, se usa como referencia para múltiples aspectos. Mirá qué rápido que es ese, mirá qué carreta que es ese. Después, ¿qué se usa? Se usa mucho también en aquellos que están vinculados con la tecnología de GPS, en trazar zonas de intensidades a partir del pico de velocidad individual de cada jugador. Por ejemplo, lo evalúo a Darío Saluzzi en un test lineal de la recomendación que damos y que también está vinculada a datos de ciencia, por ahí mucho más duro que lo que hablaban antes Gravano y el burro. Esto es ciencia, muchachos. Acá hay cuestiones que se ponen en hipótesis, a partir de ahí se comprueba o se refuta. Y después tengo que empezar a discutir cuanto mucho, ok, ¿cuál es la población? ¿Cuál fue el método que utilizaron? ¿Cuál fue el análisis estadístico? Eso tengo que cantar. Pero realmente los estudios científicos no hay mucho, me parece. Es dato concreto que a partir de ahí dan una postura. Por eso no es opinión. Dato mata relato. Esto es dato. Entonces, a partir de este dato que yo tengo, voy a empezar a poder decir,
Este es el pico de velocidad, y de esta zona, para esta zona voy a estar en alta intensidad, y esta zona voy a estar en baja intensidad. Y voy a empezar a ver grandes diferencias en lo que acontece entre una población y la otra, como son los forwards y los backs. ¿Por qué? Porque, ya para empezar a tirar números, vamos a empezar a ver en el radio autóctono que tenemos valores. Cuando hablo de autóctono es amateur, urba, argentina. En los clubes que hemos podido estar, hemos podido evaluar, y también los clubes en los cuales estamos trabajando, vamos a evaluar que un outlier, un tipo fuera de serie, está por encima de 35 km/h, usando tecnología que esté validada por la ciencia, no cierto tipo de aparatología que no tiene tanta validez. Y cuando empezás a ver la información que hay en la bibliografía, vas a empezar a ver que ese valor evaluado en forma analítica en 50 metros, como propone Bouchet, Morín y Samosino, baja automáticamente un 5%. Es muy poco probable que una velocidad alcanzada en forma analítica se reproduzca en el partido. Ellos hablan, muchos autores que hablan sobre esto, hablan que hay una merma aproximada de un 5% del pico de velocidad comparado lo que es lo analítico con el partido. Y para terminar, la velocidad es un bien preciado, porque encima no tengo muchas oportunidades para utilizarlo en el partido. Piensen aquella pelota que intercepta el jugador de su equipo y que no le dan las cualidades físicas para poder llegar al gol, o tiene enfrente un jugador con mejor cualidad física que lo alcanza y no llega a taclearlo, o a la inversa. Tenés la suerte de contar con esos galgos que la agarran, y chau, todo el mundo le mira la patente. Bueno, tengo que tratar de potenciar eso. Y ahí empiezo también a pensar en cómo hago para maximizar eso. Y el otro tema, en los clubes, ¿lo detectamos? ¿Buscamos la forma de hallar estos diamantes en bruto? Y después de a partir de ahí, seguimos potenciándolo y acompañando el crecimiento para que no empiece a pasar que se cargan de kilos y disminuyen la velocidad por falta de acompañamiento de la misma. Son dudas que empiezan a surgir. Y dentro de estas dudas, ¿qué más podemos empezar a hablar? Podemos empezar a hablar también que la velocidad está utilizada hoy por hoy como un mecanismo de prevención de riesgo lesivo. ¿Cómo? Utilizándola ordenadamente y en forma progresiva en todos los entrenamientos que se puedan aplicar la carga de velocidad máxima. ¿Cuáles son las recomendaciones que te dan desde el fútbol hasta el rugby? Utilizar distancias adecuadas, estructuras de entrenamiento adecuadas y el momento adecuado para hacer la parte de velocidad. Las recomendaciones clásicas son: para hablar de velocidad, mayores las distancias a 40-50 metros. Ya empezamos a pensar qué poblaciones no sería muy necesario realmente trabajar la velocidad. Son dos conceptos diferentes, la aceleración y la velocidad. Son primos hermanos, pero son diferentes. Después, estructuras adecuadas. ¿Yo puedo empezar a armar entrenamientos en la semana con estímulo de velocidad? Sí. Y tengo que meterlos en el momento adecuado. Sabemos que son cualidades muy sensibles a la fatiga y que probablemente lo que hay que tratar de hacer es trabajarlas con poca fatiga si quiero trabajarlas en su esplendor y tratando de hacer correcciones por ahí muy desde el punto de vista técnico. ¿Qué tengo que tratar de generar? Programas de entrenamiento adecuados que disminuyan el riesgo lesivo, principalmente el riesgo lesivo a nivel muscular, y dependiendo de la población, los que más vamos a encontrar es aumento del riesgo lesivo en músculos posteriores del muslo. ¿Cómo lo medimos? Fácil. Lo más fácil hoy por hoy, contamos con lo que es la tecnología wearable, o lo que es el GPS. Otra forma muy fácil de evaluarlo es con una cámara, con el celular. Ves espacio sobre tiempo, cuando arranca, cuando termina, tenés la distancia y haces el cálculo. Otras herramientas un poco más complejas es la fotocélula. Acá vemos a la derecha el ejemplo de lo que se llaman fotocélulas, que lo que miden es exactamente lo mismo que medís con el video. Medís cuánto tardó del punto A al punto B, y tenés un promedio de velocidad. Voy a un ejemplo. ¿Por qué tengo el promedio? Hagamos de cuenta, perdón que voy a ir a un ejemplo de la Argentina. Estoy en la ciudad de La Plata, donde somos oriundos algunos de nosotros, y quiero ver cuánto tardé en ir a Mar del Plata, que son 300 kilómetros. Hago la distancia, o sea el espacio, sobre el tiempo me da la velocidad, pero a lo largo del recorrido yo varié la velocidad. Por ahí me da el promedio 112 km/h, pero en algún tramo fui a 130.
Lo que me permite por hoy el GPS y el radar es hallar este pico de velocidad. ¿Por qué? Por el tipo de sampleo de muestras que tiene. Entonces, tengo que empezar a entender que no es lo mismo si estoy usando referencias de evaluaciones de fotocélula, mezclarla con el dato del GPS, porque va a tener un sesgo en la información. Uno es la media, otro es el pico de velocidad. Este es el típico ejemplo de cuando evaluás un test de 40 metros, esto lo hicimos justo ayer con un grupo de jugadores de menor de 17 y menor de 19, que hallamos doble valor, y acá es donde empezamos a usar el dato para hacer el seguimiento a largo plazo del deportista. Porque no solamente vemos el pico de velocidad de este deportista, sino también vemos el pico de aceleración. Que la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo, que es lo que le pedimos muchas veces a los jugadores que mejoren, la aceleración. Pero como verán, es totalmente diferente el comportamiento de la curva de aceleración con la curva de velocidad. Lo que tengo que empezar a entender que son conceptos totalmente diferentes y que se entrenan de formas totalmente diferentes. Uno requiere velocidades de desplazamiento muy bajas para poder expresarse, el otro necesita distancia para poder llegar a expresarlas. No puedo decir que hago un sprint de 10 metros, porque hago en realidad una aceleración, y voy a conseguir esto. Voy a conseguir un pico de aceleración, siempre y cuando el jugador desee hacer la máxima intensidad posible. Y lo mismo va a pasar acá, tengo que salir a máxima intensidad y tratar de mantener a la mayor distancia posible para alcanzar el pico de velocidad. En los 20 metros, como verán, aproximadamente por acá, no llega al pico de velocidad. Entonces yo quiero trazar... Perdón, Ale, esto es, disculpa, ¿en cuántos metros? Esto es 40. Nosotros evaluamos 40 metros de velocidad. Por una cuestión de consenso y que hay datos de rugby en 40 metros. El único que tiene publicado en rugby M18, haciendo una comparación de radar con GPS, es Boucher y Morin, que evaluó a 16 jugadores de M18 en Francia. Me parece que lo que se evaluaba en el Marcusis. Y lo que hicieron los flacos fue evaluar el radar y el GPS. ¿Y cuál es el bias que hay? No, el sesgo que hay. Prácticamente no hay diferencia. Encontraron que la diferencia es despreciable. Había una diferencia, creo que uno había evaluado picos de velocidad de 9.26 metros por segundo y el otro 9.25. O sea que es una diferencia estadísticamente no significativa. Pero cuando estás evaluando de velocidad, ya todos los artículos te empiezan a hablar de 40 a 50 metros. Hoy por hoy lo que más consenso hay es 40 metros. Sigo. ¿Cómo lo desgloso normalmente? Lo empiezo a desglosar en cuál es el patrón motor, cuál es la forma que yo lo estoy empleando y cuál es la aplicación en el deporte para ver cuáles son los factores coordinativos, que puedo empezar también a meterlos en patrones de control de movimiento para tener una performance. Estos son los típicos gráficos de modelos teóricos para poder usar ciertas cualidades físicas en el día a día. Sé que me quedan 5 minutos, a partir de ahora digo, ¿qué hago con toda esta información? Primero, tratar de generar un sistema que me permita mejorar al deportista y alejado de la lesión. Lo que me hace ganar guita es que el tipo esté en cancha y no se lesione. Perdón que hable de ganar guita en sentido figurado. Lo que a mí me da seguridad con el deportista y con el entrenador es que el tipo esté en cancha y no se lesione. Y que el tipo también vea que lo que le estamos diciendo que entrena, lo empieza a vivenciar. Para eso, veo cuál es lo ideal, cuál es lo real que hace este deportista y a partir de ahí aplicar correcciones. ¿Desde dónde? Desde ámbitos fijos, o sea, algo totalmente mucho más vinculado con lo cerrado, para algo mucho más dinámico. Perdón que hice una canchita de fútbol, porque fue lo que encontré bastante visual. Entonces, jugar con este ida y vuelta de lo fijo a lo abierto que nos lleva el deporte. ¿Para qué? Para empezar a vincularlo con algo muy simple, todo planificado. Todo planificado. Algo hipercomplejo, totalmente azaroso, universal, nada sin planificar. Para esto, empezar a usar cierto tipo de cosas que hemos aprendido en los últimos 15 años, que es estructurarlo desde cómo se mueve, observando la postura, observando el patrón de movimiento, y observando realmente cómo lo aplica en cancha a partir de estímulos específicos. Y para eso usar diferentes tipos de organizaciones.
Modelo también teórico que usamos nosotros como para tener un algo para agarrarnos, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Algo súper simple en cuanto a intensidad y complejidad, drills de pared, súper técnicos. Para llegar a algo muy complejo y de muy alta intensidad, utilizaciones de juegos con toma de decisiones que fomenten la máxima velocidad. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que fomente la máxima velocidad? Espacio. Mucho espacio. El gran pecado que cometemos muchas veces en los drills es que no le damos la posibilidad de que lleguen a expresar la máxima velocidad. ¿Por qué? Pues los corto los 15-20 metros. ¿Trabajo la aceleración? Sí, pero no trabajo la máxima velocidad. Ya vamos casi terminando. Posible progresión de lo más controlado a lo más caótico. Drills de parar en el lugar, para avanzar a juegos de persecución, los clásicos que puedo hacer en cualquier lado. Me quedan creo 2 más. ¿Cómo lo organizo en la semana? Día 1 de la semana, trabajar en estos conceptos de fuerza máxima, técnica de movimiento, y high speed running, por ahí lo pongo en inglés, perdón, pero es bastante universal la forma de llamarlo. Unos usan lo que es el umbral de 15 km por hora, otros usan el umbral de 18 km por hora o 5 metros por segundo. Normalmente los europeos usan 18 km por hora para arriba para hablar de high speed running. Después, para lo que es la parte del día 2 de entrenamiento, muy relacionado con lo que es la priorización táctica aplicada al rugby, lo que habla Ti y colaboradores desde el Leeds Becker, Juan, creo que estuviste vos por ahí, en todo lo que es la parte de formación, de aplicación de la priorización táctica para el rugby, es esto de el día 1 es hacer lo que es la parte de resistencia, el día 2 lo que es la parte de tensión, y el día 3 el día de velocidad. ¿Para qué? Para tratar de replicar esfuerzos de máxima velocidad con esfuerzos repetidos de alta intensidad más vinculados con el locomotivo y que me simulen los peores escenarios o los momentos de mayor demanda del partido. Para eso disminuyen el volumen y aumentar la velocidad del entrenamiento. Y con esta forma llego al día más importante de la semana con toda una carga del entrenamiento bien ordenada. Cerrado con esta, el concepto de las 5P me parece piola para tener en la cabeza, es tratar de generar una planificación, una preparación planeada para que prevenga una pobre performance. Si fui muy rápido, les pido perdón para ir cerrando, y Juan, no sé si quieres romper el hielo con alguna pregunta o algo. Primero entender las ciencias básicas, entender la fisiología, cuánto necesito de recuperación entre esfuerzo y esfuerzo, cuánto tengo de una cosa, cuánto tengo de la otra, entender las demandas del deporte. Estamos viendo, por ejemplo, que hoy por hoy hay 4 o 5 piques reales por partidos en un WIN a nivel urba, primera A de la Argentina. Tener tecnología que me permita mensurar esto y vincularlas con el gesto motor, con el gesto motor, para hacer ese puente entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y a partir de ahí generar un sistema virtuoso que me permite ir evolucionando. Y esto vincularlo a los métodos de entrenamiento que tengo día a día. Ale, a ver, deja ahí tu mensaje, tu contacto, porque seguramente tenemos gente de distintos países que se están conectando. Nos quedan 3 o 4 minutos. Yo quería hacerte un comentario, 2 comentarios previos con una pregunta, como para romper este hielo, pero 19:30 tenemos que cambiar y pasarnos al mismo link donde se van a hacer bastantes preguntas, que si estás ahí como para sumarte, bienvenido. Sí. El primero es remarcar, porque somos justamente un grupo de estudio que generamos esto, y vos lo dijiste, remarcar que hay un montón de estudios, de investigaciones, de papers que hay que leer, evitar repetir lo que alguien repitió porque repitió, sino que se busque información, que se lea, que se escuche a los especialistas. Segundo, que se mantengan las nomenclaturas en base a eso, porque en Argentina sobre todo tenemos que se repite mucho sin respetar justamente las lecturas previas, y esto nos lleva muchas veces a un error, primero conceptual y luego claramente en cancha. Y lo tercero, a modo de pregunta muy breve, es, vos nombraste que la máxima velocidad desarrollada se genera en partido. Mi pregunta es, a modelo de entrenamientos, ¿en qué otro momento se podría hacer o sugerís no hacerlo y solamente que esa máxima velocidad se termine desarrollando en partido? En base a la experiencia, creo que el jueves es el mejor día. Lo que tenés que tratar de generar son drills que realmente el jugador empiece a desafiarse el mismo.
El gran desafío creo que es decirle, mira, tu pico de velocidad es este, 33.6, como tenía este jugador. Bueno, a partir de ahí generar el drill para que el jugador realmente entienda que tiene que estar, como te marca la bibliografía, del 90 al 95% de su pico de velocidad para trabajar la velocidad desde lo lesivo, bajando el índice lesivo. ¿Por qué? Pues también te dice la bibliografía que al 80% el patrón motor es el mismo, pero no tengo el mismo patrón de reclutamiento. Entonces ahí es donde te es el quilombo del aumento lesivo. Volviendo a la pregunta tuya, haría uno o dos sprints, sobre todo con los que son centros y 3 del fondo, después de una muy buena entrada en calor, y sobre lo largo del entrenador. Y si cuanto mucho el entrenador no lo puedo convencer que cuando se corten, déjalo que se corten y que aparezcan todos a converger y vayan en apoyo, ya es un problema de él. Está fuera de mi control. Si él quiere, cada vez que se corta uno, toca pito y me los enlentece a los jugadores, entre comillas, ya es un problema de él. Sí, qué buen tema. Quizás lo retomamos ahora. No, lo digo. Perdón, perdón. Entiendo porque quizás lo que hemos tenido un poco de. Vos hoy estás con muchísima experiencia en esto. Siempre la última pasada del último entrenamiento, del último día, siempre es. Bueno, vos hablaste de la cuestión lesiva, ¿no? Y tiene que ver justamente con ese riesgo. Pero también nombraste, para mí muy importante, que es cómo se van entrenando en el tiempo y respetando en el tiempo esos jugadores para que eso se logre, y muchas veces el cambio de un profe o justamente el desconocimiento de esta situación hace ese desconocimiento. Si querés, te estamos poniendo ahí el link para vernos en unos minutos y si puedas sí, con todo gusto, Juan. Y puedas charlar sobre esto. No va a quedar grabada porque las preguntas es un poco la riqueza de quienes se acercan. Lo que están pidiendo material, todo lo estamos poniendo en el blog y en las redes sociales, porque justamente esta actividad es abierta y gratuita y nosotros entendemos que hay que compartir el conocimiento y esa es la mejor forma de que todos podamos seguir aprendiendo. Ale, muchísimas gracias como siempre. Ahí los vemos ahí. A ustedes por la invitación, chicos. Buenas noches a todos por los saludos. Nos vemos ahora.